Bueno, buenos días iglesia. En esta mañana yo les quiero compartir un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Realmente durante la semana tenía avanzado un mensaje, pero el Señor me lo cambió, me ha venido hablando muchas cosas, me ha venido confrontando en muchas cosas. Y algo que con lo que yo quiero empezar en esta mañana para tocar el tema es que a nosotros los hijos de Dios, cuando empezamos a conocer su palabra, hay algo que en Romanos 12:12 cumple. Él dice que renovemos nuestro entendimiento y que nos dejemos transformar por Él. Entonces, cuando conocemos a Dios, Él empieza a cambiar nuestros pensamientos. Todos traemos pensamientos de incapacidad, de huerfandad, de mediocridad, de que tal vez no servimos para muchas cosas. Y esas son las heridas que a lo largo del camino el enemigo ha sembrado, ¿no es cierto? Entonces, cuando conocemos a Dios, realmente la pelea empieza a ser en nuestros pensamientos, empezamos a caminar en victoria en cada área de nuestra vida. Y el deseo de Dios es que nosotros crezcamos y que seamos unos verdaderos campeones. Ahora, ¿qué es ser un verdadero campeón? Porque si yo les digo eso, seguramente lo que podemos pensar es, pues, prosperar, tener una familia bonita, tener ciertas bendiciones materiales, que eso lo podríamos transmitir. Pero realmente el ser un campeón nos lleva a mirar cómo podemos tener un corazón transformado, cómo podemos salir victoriosos en esas batallas en las cuales a veces estamos atados, a veces en las cuales nos han hecho heridas y nosotros no hemos podido soltar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos dejar de retener el perdón y poder experimentar lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros? La verdad es que todos manifestamos siempre que nos preguntan ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Pero la verdad es que todos ocultamos cosas, todos ocultamos sentimientos incorrectos, todos tenemos heridas que han estado ahí por mucho tiempo guardadas. Y yo creo que hoy es el día en el cual Dios quiere que esto sea transformado, en el cual yo creo que Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para permitir que Él nos transforme. Porque Dios nos quiere ver victoriosos, Dios no quiere de pronto añadirnos bendiciones y que nuestro corazón no lo soporte y de pronto nos derrumbemos. Él necesita estructurar, pero eso va de adentro hacia afuera. Amén. Entonces miren lo que dice la palabra. Lucas 6:37 dice, el título de mi Biblia dice no juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Amén. ¿Saben algo? Y esto no lo estoy haciendo para señalar, sino esto es algo que Dios me ha estado tocando en la semana. Me puse a leer un libro, leyendo el libro me daba rabia porque uno sabe que hay cosas ahí guardadas y uno quiere justificarse, uno quiere argumentar, uno quiere decir es que esto es así, uno se inventa mil cosas para no hacer los cambios que él pide. Y toda la semana yo estaba muy confrontado por eso, ¿ya? Entonces, preguntamos o afirmamos cosas, ¿verdad? Preguntamos o afirmamos cosas en nuestra vida y no entendemos que a veces esos argumentos y esas preguntas que nosotros nos hacemos son las principales piedras de tropiezo para nuestra vida. Tenemos que ser genuinos, tenemos que tener un corazón transparente para Dios. Efesios 4:32 nos dice lo siguiente: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces, algo que yo quiero que noten algo en este versículo, y es que Dios no nos está pidiendo intentar, no nos está pidiendo declarar, Dios nos está pidiendo practicar. Y aquí es donde se pone duro. O sea, yo sé que hoy la palabra tal vez no va a ser de amén ni de aleluya, de pronto estamos todos confrontados, pero a veces esto es necesario, porque necesitamos realmente que Dios nos muestre qué hay en nuestro corazón.
Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere que practiquemos. ¿Por qué razón? Porque somos hijos suyos, porque la naturaleza de Dios ya habita en nuestros corazones. En Romanos 5:5 dice que su amor fue derramado en nosotros. Él no quiere que nosotros tengamos la misma actitud orgullosa que tienen los que no conocen a Dios. Yo a veces les pregunto, somos creyentes, tenemos una fe, pero a veces nuestro comportamiento es el mismo o es peor. Y en eso es en lo que yo estaba muy confrontado, porque vuelvo y les digo, uno puede sentirse cómodo y cumpliendo todo para Dios, pero hay áreas que uno sabe que las oculta y mejor yo como que no pienso en eso. Si eso es la otra gente, no soy yo, y eso no es verdad, eso tiene que ver con nosotros. Entonces, específicamente les quiero hablar de la falta de perdón. A veces pensamos que es un arma que nosotros tenemos en nuestro poder, un arma en el cual es como un lazo en el cual los tenemos enlazado al que me ofendió, y que cuando me ofende entonces yo le aprieto ese lazo y tiene que agachar cabeza, ¿sí? Pero realmente lo que ocurre con eso es que ese lazo realmente nos está enlazando a nosotros mismos, porque no soltar ese pasado, porque no perdonar como Dios nos dice, hace que nosotros estemos sufriendo en nuestro interior, que estemos de pronto siendo sometidos por un sentimiento que ya ocurrió hace mucho tiempo. Entonces hoy tal vez, como les digo, es de confrontación, y no quiero aquí, como les dije desde un comienzo, señalar, yo soy el primer confrontado con esto, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos perdonó cuando nosotros no lo merecíamos, ni tampoco cuando lo estábamos buscando. Ese perdón de Dios realmente es algo muy grande, es algo muy valioso, y no quiero que de pronto lo tomemos a la ligera. Quiero que entendamos que si decidimos caminar con Cristo, nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza, como dice la palabra, o a lo que Él nos devolvió. Entonces el perdón en la palabra de Dios no es algo secundario, no es opcional, es un mandato que el Señor determinó para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser como Él. Quiero mostrarles un video en el cual va a durar un tiempito, pero quiero como que sea muy gráfico el perdón y el amor de Dios para nuestra vida. ¿Me ayudas?
Bueno, vemos en este video realmente es un reflejo de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Él tuvo que tomar una decisión y yo no vi en ese tren a nadie que lo estuviera buscando, a nadie que se estuviera portando bien. Cada uno estaba ensimismado en su propia vida o en su propia tristeza o en su propia cárcel, ¿sí? Cuando mostraban a la gente adicta. Pero Él tiene que tomar una decisión y era que todos nos perdiéramos o entregar lo más valioso para Él, que era su Hijo. Entonces, a Dios no le importó, ¿sí? Él entregó a Jesús para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, un nuevo comienzo, ¿sí? Entonces Dios de nosotros no quiere muchas obras, Él quiere un corazón limpio, Él quiere uno de carne, uno que sienta, uno que tenga humildad. Miren lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Aquí el Señor nos está hablando acerca de tener una actitud de humillación delante de Él, de buscarlo, de orar. Pero me quedé pensando a qué se refiere con una conducta perversa. Y conducta perversa en la palabra nos muestra la idolatría, nos muestra un número de pecados que describe la palabra, pero yo pensaba, qué perverso a veces que nosotros, habiendo recibido un perdón tan grande, nosotros tengamos la caradura de a veces retener el perdón y decir, no, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes lo que yo pasé, tú no sabes lo que yo sufrí. Y pensamos que Dios no nos entiende, pero realmente Dios tuvo un tipo de perdón mucho más grande de lo que nosotros alcanzamos a dimensionar. Ustedes saben que hay algo que no va a cambiar en Jesús, así sea el Señor de señores y el Rey de reyes y ahorita esté entronado en el cielo. Es que las marcas que nosotros ocasionamos por causa del pecado Él las va a tener por siempre y para siempre. Las marcas en sus manos y en sus pies. Y eso Él lo hizo, Él tomó esa decisión por cada uno de nosotros. Entonces esa perversidad habla también de nuestra falta de perdón, de que nosotros, si entendemos lo que vimos en ese video, si entendemos eso que decía Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, nosotros también tenemos que soltar, ¿sí? Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta y vuelvo y les digo, yo tengo áreas de mi vida y personas con las cuales solucionar, pero no voy a esperar hasta que lo sienta porque es que eso nunca va a pasar. Yo me puse a pensar y cuando yo fui confrontado leyendo el libro, yo decía, pero Dios, yo no puedo, esto es imposible para mí, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero también hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones, hay que tener ese corazón de amor que tiene Dios para yo decir, yo te lo entrego, así no me paguen de buena forma, así no me respondan como yo quiero, yo lo voy a hacer porque tú lo hiciste conmigo. Entonces, en esta mañana yo los invito a que tengamos un tiempo de rompimiento. En el libro de Jeremías dice que la unción pudre el yugo y la unción hace referencia al amor. ¿Sí? Cuando llega la unción, cuando llega el poder de Dios, cuando lo atraemos por nuestra fe, cuando lo atraemos por nuestro corazón, el yugo es toda la opresión que el diablo pone sobre nuestra vida. Pero si el amor es más grande, créanme que ese yugo se quita de en medio y todo lo que nos parecía imposible tiene que empezar a ser transformado. Perdón. Entonces este es un tiempo en el cual por fe vamos a tener el primer acto en esta mañana. Yo sé que cada uno tiene algo en su corazón, apenas empecé a tocar el tema, alguna persona tuvo que haberse cruzado en nuestra cabeza, pero yo quiero que declaren ahí donde están, que sueltan y que entregan todas esas ofensas que nos han hecho. ¿Será que lo hacemos audible? Entonces yo declaro que en esta mañana yo entrego y perdono a esa persona que me hizo daño. Yo entrego y perdono a esa persona que me hizo daño. Yo ya no estoy dispuesto Yo ya no estoy dispuesta a permitir que el diablo a permitir que el diablo me llene de amargura,
llena de amargura, cizaña, cizaña, frustración, frustración, tristeza y enojo tristeza y enojo, mi corazón. mi corazón. Porque mi corazón Porque mi corazón tiene el amor de Dios derramado en mí. tiene el amor de Dios derramado en mí. Y hoy Y hoy yo dejo que el Espíritu Santo yo dejo que el Espíritu Santo me ayude a ser amable, me ayude a ser a ser amable, amoroso a ser y de amoroso buen corazón con todos. y de buen corazón con todos. Amén. Amén. Amén, este es un primer paso. Ahora, nosotros hace años hay una película muy bonita que se llama La Cabaña, yo no sé si la han visto, pero es de una historia de a un papá le matan a una niña pequeña y entonces él entra en un proceso de perdón. Y algo que muestran en la película es que él decía, yo no puedo perdonar, ¿cómo va a perdonar que mató a mi niña? Era una niña como de 4 añitos. Y lo que le dice Dios en ese momento es, tienes que empezar a confesarlo, tienes que empezar a hablarlo y va a llegar el momento en el que lo sientas. Y él lo decía con una rabia y decía, o sea, quería mil cosas, pero con el tiempo ese sentimiento fue cambiando. Entonces lo que sale de nuestra boca, como hemos hablado muchas veces, es poder. Y cuando nosotros hablamos ese perdón, cuando soltamos todas esas ofensas, pues eso lo vamos a ver reflejado en algún momento. ¿Amén? Amén. Entonces, hoy el Señor quiere hacernos libres en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Lo primero es en el área espiritual, la segunda área la familiar, la tercera la laboral, la cuarta la social y quinta la emocional. Entonces, cuando no hay perdón, nosotros podemos orar a Dios, podemos hacer muchas cosas, pero siempre sabemos que hay algo que no está mal. Y eso es algo que nadie ve y es algo que nosotros sabemos. Y eso hace que la conexión con Dios como que no sea tan plena como quisiéramos. Porque sabemos que hay algo que ahí no está funcionando. Entonces, nosotros, a través de la falta de perdón, hace que retraigamos y que tengamos conductas que se han vuelto normales en nuestra vida. Entonces pensamos que yo soy así, pero lo que no nos damos cuenta es que esas heridas han hecho que la cizaña, la basura que el diablo ha depositado en nuestros pensamientos y que han bajado a nuestro corazón, afecten estas 5 áreas. Entonces decimos, no, es que mi jefe no me lo aguanta, es que me la tiene montada y es que lo peor, ¿realmente es eso o realmente es algo que está saliendo de mi corazón y es queja y de pronto murmuración y muchas otras cosas? O hablamos así de mi pareja o hablamos así, no sé, de la parte social como sociedad, entonces todos aquí son ladrones y todos son lo peor y todas las áreas de nuestra vida terminan viéndose afectadas. ¿Amén? Amén. Entonces, como el diablo ya sabe que no nos puede robar la eternidad que ya recibimos por la fe en Cristo, él sabe que ya no nos puede arrebatar de la mano de él. Eso no quiere decir que el diablo no vaya a querer atacar, que él no vaya a querer seguir intentando tumbarnos, ¿verdad? Pero quiero que sepan que él no se va a quedar quieto. Él va a querer meter todos esos pensamientos todos los días a toda hora. ¿Y cómo nosotros, cómo revertimos eso que él quiere hacer en nosotros? Porque ¿saben cuál es el propósito en este momento del diablo? Él ya, como sabe que no nos roba la eternidad, él sabe que fuimos un nuevo diseño donde somos prósperos y somos bendecidos. Ese es el nuevo ADN que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces lo que el diablo quiere es que nosotros no demos fruto. Listo, van para el cielo, pero acá la van a pasar a cuadritos, se las va a hacer bien difícil. Eso es lo que el diablo quiere hacer en este momento. Y entonces esas semillas nosotros tenemos que sacarlas, tenemos que estar revisando y chequeando nuestro corazón todo el tiempo. Algo que pasó en pandemia es que donde nosotros vivíamos era un conjunto y había un parque afuera y eran los caminitos en ladrillo y pues todo el pasto bien cortadito, las matas. Pero en ese tiempo, como no había nadie que hiciera mantenimiento, algo que yo notaba cuando sacaba a Fiona es que no sé si se han dado cuenta que la cizaña crece más rápido y la cizaña intenta comerse lo que es el pastico, las matas, o sea, tiene un crecimiento diferente. Y el problema con la cizaña es que echa unas raíces profundas y va desplazando lo que es bueno, lo que consideramos bonito, Maleza, ¿verdad? la maleza.
la maleza, gracias. Entonces, de la misma manera, podemos tener muchas cosas buenas en nuestro corazón, pero si la mentira y la cizaña del diablo entra, esa mentira y esa cizaña puede terminar consumiendo nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros estemos expuestos a la palabra, que nosotros estemos siempre dejándonos ministrar con un corazón enseñable, con una actitud de oración, de alabanza y de lectura de la Escritura, porque ahí Dios nos empieza a mostrar. Como yo les dije, yo les iba a hablar del propósito de Dios para nuestra vida en esta semana. Pero cuando empecé a leer, Dios empezó a hablarme a lo largo de la semana. El sábado terminé viendo una película que me hizo flop y yo, wow, este es el tema que tengo que hablar. Porque Dios también me decía que muchas cosas no están pasando hoy en nuestra vida. Sanidades, prosperidad, matrimonio, familia, porque nosotros no hemos soltado eso. Y esa es una piedra de tropiezo que tenemos que quitar. Hebreos 12:15, miren lo que dice. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenenen a muchos. Entonces, como el jardín necesita un jardinero, nosotros no podemos caminar con Dios y pretender ser un llanero solitario. ¿A qué me estoy refiriendo? A que muchas veces nosotros necesitamos sacar, necesitamos hablar, necesitamos escuchar, necesitamos de otras personas para poder ser ministrados. Y a veces cuando estamos atravesando situaciones muy difíciles nos endurecemos. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios, perfecto. No me pasa nada, estoy muy bien. Y resulta que de esa manera ustedes saben que esa es una puerta abierta que el diablo tiene para atacarnos. Cuando nosotros, omitimos cosas que sabemos que están mal y no las sacamos a la luz. Entonces el jardinero es la palabra de Dios, el jardinero también son esas personas que Dios pone alrededor de nuestra vida, que tienen sabiduría y que nos pueden ayudar a salir de situaciones. Amén. Es siempre, siempre importante tener una persona que esté por encima de nosotros, a la cual nosotros le podamos rendir cuentas. ¿Sí? Nosotros tenemos unos pastores a los cuales cuando hay algo nosotros tenemos que hablar con ellos. No quiere decir que nosotros nos mandamos solos ni que nosotros no las sabemos todas. De la misma manera ustedes deben tener a alguien y ustedes también van a cuidar a alguien en algún momento. Porque si ustedes están aquí, cuando lleguen personas nuevas van a llegar con diferentes problemas y ustedes también van a ser los encargados de ayudar a esas personas a que crezcan. ¿Amén? Entonces, ojo, porque esa es una mentira grandísima que el diablo tiene. ¿Sí? No muestre debilidad, sea fuerte. Sea fuerte, no le muestre su debilidad a todo el mundo, pero si es necesario apoyarnos los unos con los otros. ¿Sí ven lo que está diciendo el versículo? Que nos cuidemos unos a otros, ¿sí? Para que no nos saque de la gracia de Dios, para que nuestro corazón no entre amargura y entonces eso genere que entre todos se dé un mal ambiente, que entre todos se genere de pronto una envidia o una murmuración que Dios no quiere. Dios le agrada la unidad, no la división. ¿Amén? Amén. ¿Recuerdan que nosotros estábamos llamados a ser como Jesús? ¿Sí? Entonces es supremamente importante, acuérdense de ese versículo, Romanos 12:2, que nos dejemos transformar por su palabra. ¿Para qué dice al final de ese versículo? Para que podamos ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Y cómo es la mejor manera de parecernos a Jesús? Perdonando. ¿Se acuerdan el pasaje de la Escritura o han leído donde dice que el Señor perdonó a la mujer adúltera? Que todos la querían apedrear, ¿y qué fue lo que hizo Jesús con ella? Él la perdonó, 1, pero 2, también la restauró y la animó a que no pecara más. ¿Sí? Entonces no se trata únicamente de mostrar las fallas, sino también en este camino nos tenemos unos a otros para ser restaurados y para que nosotros podamos ser transformados realmente. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. ¿Sí? Es un camino completamente diferente al que nosotros conocemos.
y seguirlo a Él nos va a llevar a buen término, a buena mar, ¿sí? Miren lo que estas palabras son de Jesús, Mateo 6:14. Dice la palabra de Dios: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que miremos bien esta palabra, porque sí, Él ya nos perdonó, pero aquí hay algo más, hay algo tremendo, y es que cuando nosotros perdonamos a los hombres que pecan contra nosotros, cuando nosotros nos equivoquemos, vamos a recibir gracia, ¿sí? Con la facilidad con la que perdonamos, cuando nosotros nos equivoquemos, vamos a recibir de eso mismo. Pero el problema es que cuando nosotros nos endurecemos, cuando no queremos, aquí ¿quién está exento de no equivocarse? Nadie. ¿No es cierto? Aquí fallamos a diario y ahí podemos sentirnos los poderosos, los que andamos en santidad, los más cristianos, los más aleluya, pero resulta que es que todos en algún momento nos equivocamos. Y aquí también lo que nos está diciendo la palabra es que Dios, si yo ofendí a Verónica, Dios le va a dar al corazón de Verónica gracia para que me vea con amor y me pueda perdonar, ¿sí? Por eso también es importante perdonar, es supremamente importante. Vamos a Salmos 86:5. Dice la palabra de Dios: oh Señor, eres tan bueno, eres tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. ¿Amén? Una pregunta: ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Y no, yo no les quiero preguntar a lo largo de su vida, hablemos de la semana que acabó de pasar. ¿Cuántas veces le fallamos? Y la pregunta es, cuando vamos a Dios o cuando venimos a Dios, ¿qué es lo que encontramos de Él? Amor, perdón, restauración. Pero yo les hago esta pregunta: ¿qué tal Él respondiera a las ofensas que nosotros le hacemos como nosotros respondemos? Eso era lo que yo tenía que escrito literal. Porque si respondiera como nosotros respondemos, el juicio ya hubiera caído sobre nosotros y ya no estaríamos en este lugar, ¿sí? Lo que debemos entender es que tenemos un Dios tan bueno, ¿sí? Y esto es algo que debemos meditar. En Mateo 10:8 dice que lo que recibimos por gracia lo damos. En otras palabras, lo que recibimos gratis, nosotros gratis lo damos. ¿Amén? Amén. Y voy cerrando Isaías 43:25. Dice el Señor: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Aquí hay un punto con el que voy a cerrar, pero eso seguramente es tema de una prédica también completa, y es que Dios aquí nos está diciendo que nos está perdonando, porque lo merecemos, no, porque la fidelidad de su nombre, la fidelidad de su amor, es que Él es siempre el mismo. Entonces, pueda que nos equivoquemos y consideremos que es algo muy grave, pero Él dice que si vamos realmente arrepentidos, si nosotros nos humillamos delante de su presencia, Él dice: listo, perdonado, y ya no me acuerdo más de eso, quedan borrados. ¿Por qué? Por la fidelidad a su nombre. Entonces aquí surge otro problema con la falta de perdón, y es que a veces nosotros no nos perdonamos. Permitimos que el diablo siga hablando. Cuando Dios ya se olvidó del tema y ya ni se acuerda, nosotros seguimos recordando lo de hace 10 años, lo de hace 20, lo del mes pasado, lo de la semana pasada, lo de anoche. Y nosotros tenemos que entender que si Dios ya me perdonó, es lo más importante, y por esa razón yo también tengo que aprender a perdonar. Amén. Amén. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces Jesús sabe qué sentimos, pero debemos entender que Él es el único que sabe cómo guiarnos. Él quiere sacarnos de nuestras derrotas y llevarnos a ser unos campeones. Y el problema es que muchas veces queremos vivir este proceso sin Él, y llegamos a Él es cuando ya hemos afrontado muchos dolores, muchas derrotas, muchos fracasos, cuando nos sentimos solos y abandonados,
es que vamos a buscarlo. Pero miren que la palabra está diciendo que Él también vivió lo mismo que nosotros estamos experimentando. La diferencia fue que Él no pecó, o sea que Él sí conoce un camino diferente del que nosotros conocemos. Y si lo vamos a buscar, vamos a salir. Y ya cierro con este último versículo, Hebreos 12, del 3 al 4 dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y esto es algo que creo nos puede animar a cada uno de nosotros. Porque si pensamos en esa perspectiva de que Cristo se fue hasta una cruz y soportó lo más tremendo que de pronto un hombre ha podido soportar, entonces yo me doy cuenta mi problema o la ofensa que me hicieron no es tan grave como creí. Porque es que Jesús no aguantó un pecado, aguantó el pecado de todos, soportó la maldad de todos. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo y si vamos a Él, vamos a saber que hay un camino, pero también que mis aflicciones ya no son tan graves, que lo más pesado lo cargó Él. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿alguien sale dispuesto esta mañana para ser un campeón? Porque la idea es que su iglesia crezca, prospere, sea reluciente, que sea un testimonio para el mundo, pero también es claro que hay tropiezos y son tropiezos que yo sé que sin